Cinemática de robots. Periodo 2012 a 2013. Elaborado por Juan Francisco Sotomayor. Al ejecutar la interfaz gráfica de usuario, se carga por defecto los parámetros de robot comercial KUKA. Los componentes y funciones de cada parte de la interfaz son los siguientes. Primero, tabla de Navidartenberg. Aquí, los parámetros de H pueden ser ingresados por el usuario de la misma manera y en el mismo orden que se realiza la tabla de cualquier robot, considerando que las longitudes de las barras deben estar en milímetros y los ángulos deben estar en radianes. El máximo número de grados de libertad permitido es de 7. Si se desea realizar correcciones en alguno de los parámetros ingresados, se lo puede hacer. Para los ángulos, también es permitido colocar pi en vez del correspondiente valor numérico. Una vez que los parámetros sean los correctos, se debe presionar el botón calcular para ejecutar el programa. Segundo, valores articulares. Los valores articulares por defecto son, en el home de robot, existen 7 sliders debido al máximo número de grados de libertad del robot. El valor que toma cada articulación se muestra al usuario a través de una tabla. El usuario puede modificar el valor de cada articulación de dos formas diferentes. Por sliders. Por defecto, para una articulación de rotación el rango es de -pi a pi y para una prismática es de 0 a 600. Por teclado. El valor numérico se lo ingresa cuando se coloca el cursor en la articulación correspondiente. Al igual que en la tabla de Navidartenberg, el parámetro pi es aceptado si el valor ingresado está fuera de los límites de cada slider. Se lo hace saber al usuario con un mensaje. Tercero, posición y orientación de robot. Se visualiza la posición del extremo del robot en coordenadas cartesianas, x, y, z, y la orientación del efector final en ángulos de Euler, phi, θ y psi. Cuarto, gráfica del robot. Se pinta en alambres la estructura del robot en las coordenadas previamente indicadas. Quinto, matriz jacobiana. Los valores de la matriz jacobiana son referidos al sistema de la base del robot. Sexto, índice de Yoshikawa. Este índice permite conocer mediante una medida escalar la maniobrabilidad del robot en el espacio de la tarea. Si el número de ejes del robot es menor que el número de grados de libertad del espacio de la tarea, restricción, el valor del índice siempre será 0. Séptimo, vectores de la jacobiana. Se obtienen los vectores unitarios de las tres primeras columnas de la matriz jacobiana, JV1, JV2, JV3, JW1, JW2 y JW3. Con la visualización de estos vectores se puede apreciar que cuando son colineales, se pierde capacidad de movimiento en el extremo del robot, y además la fuerza en una dirección no tiene efecto sobre el robot. Octavo, robots predefinidos. Se tiene un set de robots comerciales predefinidos los cuales son KUKA, K, R, 5, S, I, X, X, R, 650. Puma 560. Y por último noveno, mapa de colores. Para los robots en los cuales es posible obtener el índice de Yoshikawa, es decir aquellos que no tengan restricción, se puede observar cómo varía dicho índice en el espacio de la tarea, y también en el espacio articular. Se considera el primer eje articular fijo, y se varía mediante el slider vertical. Se escoge el par de ejes articulares para visualizar y se pulsa el botón OK. Se puede intercambiar entre los dos tipos de gráficas disponibles, espacio articular y espacio de la tarea. Para el robot de 3 grados de libertad que se muestra en la figura, cuyos valores de las longitudes de las barras en milímetros son L1 igual a 100, L2 igual a 200, y L3 igual a 300. Se tiene su correspondiente tabla de Navidartenberg con sus respectivos parámetros. Se los ingresa en la tabla de parámetros de H de la interfaz, y se procede a calcular el robot. Se comprueba su correcto funcionamiento. El robot es localizado en la posición de home de la matriz jacobiana. Cada columna representa la dirección del vector velocidad.
lineal y angular, del extremo del robot, originado por el giro de la correspondiente articulación, donde JV1 y JW1 son los vectores velocidad, lineal y angular respectivamente, originado por el giro del eje articular Q1. JV2 y JW2 son los vectores velocidad, lineal y angular respectivamente, originado por el giro del eje articular Q2. Y así con el resto de giros de las correspondientes articulaciones. De esta forma, se sabe que cada columna J, I, de la matriz jacobiana, representa la velocidad del extremo del robot cuando la articulación, I, gira a velocidad unitaria y todas las demás articulaciones están inmovilizadas. Se comprueba que al tener un robot con menor número de ejes que el número de grados de libertad del espacio de la tarea, restricción, el índice de Yoshikawa es siempre nulo. Además se comprueba una configuración singular en las coordenadas articulares. Q1 igual a 0, Q2 igual a 0 y Q3 igual a 0. Esto es los límites del espacio de trabajo del robot. La detección de las singularidades se las puede apreciar analizando la dirección de los vectores de la matriz jacobiana. Se observa que uno de los vectores está en la misma dirección que otro, o sea son linealmente dependientes. En concreto, los vectores JV2 y JV3 como se puede apreciar en la matriz jacobiana, y por eso se pierde capacidad de movimiento en una dirección. Si se modifica el valor de la articulación Q1, se observa que aún se trabaja en los límites del espacio de trabajo, de tal forma que simplemente se ubica al robot en un plano distinto, con lo cual se puede concluir que las singularidades dependerán únicamente de los valores que tomen las articulaciones Q2 y Q3. Cuando el robot trabaja dentro del espacio de la tarea, como por ejemplo, en las coordenadas articulares, Q1 igual a pi medios, Q2 igual a 0 y Q3 igual a pi medios, no se tiene una configuración singular, es decir al ser JV1, JV2 y JV3 linealmente independientes. La velocidad del robot podrá tener cualquier dirección, variando las velocidades de Q1, Q2 y Q3. La gráfica muestra la dirección de los vectores. Sin embargo, se debe tener precaución cuando el robot trabaja dentro del espacio de la tarea, ya que esto no garantiza que se eliminen todas las configuraciones singulares. Por ejemplo, en las coordenadas articulares Q1 igual a pi medios, Q2 igual a 0 y Q3 igual a pi. Se tiene una configuración singular dentro del espacio de la tarea, lo que quiere decir que un incremento infinitesimal de las coordenadas cartesianas implica un incremento infinito en las coordenadas articulares. Se observa que se ha perdido capacidad de movimiento en una dirección al tener columnas de la matriz jacobiana linealmente dependientes, es decir dos vectores en la misma dirección, en concreto JV2 y JV3. Se comprueba además que en una configuración singular el determinante de la matriz jacobiana es 0. Para el robot comercial por defecto, de la interfaz QK, K, R, 5, S, I, X, X, R, 650. Este robot comercial posee por software límites de movimiento en los valores de cada una de sus articulaciones, los cuales han sido incluidos en el modelo del simulador desarrollado. Las configuraciones singulares que aparecen, están en los límites del espacio de trabajo del robot, lugar en el cual no se debe poner a operar al robot. Y las que se debe tener mucho cuidado, son las que aparecen dentro del espacio de trabajo. Se coloca los siguientes valores articulares. Q1 igual a 0. Q2 igual a pi cuartos. Q3 igual a pi medios. Q4 igual a 0. Q5 igual a pi medios. Y Q6 igual a 0. Se puede apreciar un índice de Yoshikawa elevado, 9.432.165.0828, lo que indica una manipulabilidad elevada, es decir libertad de movimiento del extremo en cualquier dirección. Además se observa claramente las direcciones de los vectores, JV1, JV2 y JV3. Todo esto determina que esa posición no es una configuración singular. El mapa de colores del índice de Yoshikawa, o índice de maniobrabilidad,
va a permitir observar claramente las configuraciones singulares para cada par de juego de ejes articulares de robot. Se va a pintar de color amarillo claro los lugares en los que el movimiento del extremo del robot es libre, índice de Yoshikawa elevado, y con un color rojo intenso los lugares con un movimiento dificultoso o casi nulo, índice de Yoshikawa cerca a cero. El resto de valores del índice son representados sobre la escala de color antes descrita. Se escoge por ejemplo, el par articular, Q2 y Q5, y se observa el mapa de colores en el espacio de la tarea, donde, para el resto de configuraciones en la posición de home, incluido Q1, se puede observar que existe alta manipulabilidad, color amarillo claro, en el espacio de trabajo, para el par de articulaciones en análisis, y en algunos sectores existen una manipulabilidad baja, color naranja. Si se observa en el espacio articular, se puede determinar las posibles configuraciones singulares. Se observa que la mayor parte del espacio articular tiene una alta manipulabilidad, por ejemplo, seleccionando los valores articulares, Q1 igual a 0, Q2 igual a pi cuartos, Q3 igual a 0, Q4 igual a 0, Q5 igual a pi cuartos, y Q6 igual a 0. El índice de Yoshikawa es todavía elevado, 1.635.454.1341. Lo que obviamente significa que la matriz jacobiana está bien condicionada, es decir, sus columnas son linealmente independientes, y además se puede observar que el movimiento en el extremo final de robot podría tomar cualquier dirección. Esto se puede visualizar también, gracias a la dirección de los vectores JV. Se puede llegar a esa conclusión, gracias al índice de Yoshikawa, pero hay que tomar en cuenta que no se pinta todos los vectores columna de la matriz jacobiana. Gracias al mapa de colores, se podría definir algunas configuraciones de difícil movimiento, para el extremo del robot, por ejemplo, Q1 igual a 0, Q2 igual a pi cuartos, Q3 igual a 0, Q4 igual a 0, Q5 igual a 0, y Q6 igual a 0, en donde el índice de Yoshikawa es muy bajo, 0.14369, que es casi 0. Pese a que la gráfica de los vectores JV muestra que todos tienen una dirección diferente, la cuarta y sexta columna de la matriz jacobiana son linealmente dependientes, lo que implica una pérdida de movimiento en una dirección. Muy amable y gracias por su atención.